Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación de la Cámara de Economía Popular y Solidaria y el Foro Politécnico. En la época actual, las grandes potencias están luchando, están confrontadas por mantener espacios de influencia económicos, políticos y sociales. Dentro de eso hay la predisposición del gobierno del Ecuador de coger una tendencia dentro de esta denominada geopolítica mundial. Para tratar el tema Ecuador en el tablero geopolítico mundial, contamos hoy con la presencia de Fernando Garzón Orellana, director de Informe Ecuador, analista internacional con el cual vamos a tener el gusto de compartir esta temática. Eh, Estimado Fernando, muchísimas gracias por tu asistencia. Eh, Hacemos la siguiente consulta. En el campo de la geopolítica mundial y el Ecuador, ¿cómo ves la posición del Ecuador en el contexto geopolítico mundial actual y qué retos identificas para el país en este escenario? Bueno, efectivamente es un tema sumamente importante y estratégico, puesto que Ecuador se está articulando dentro del proceso mundial a una tendencia muy claramente establecida. Para eso, un poco ubiquemos, partimos del hecho que hay ciertos niveles reales, en el caso de Ecuador, de autoritarismo, pero que está muy comúnmente asociado a procesos de autoritarismo que se están dando en otras partes del mundo. Eso de autoritarismo que un poco restringe incluso la parte de la economía, no solamente las relaciones políticas, tienen una tendencia que nosotros podríamos derivar que una especie de casi acercamiento a una especie de fascismo, de mala recordación. Yo le diría más bien más cercano al sionismo, por darle una referencia actual, moderna, entre comillas. Pero veamos esto porque analizar esto en contexto geopolítico mundial a veces resulta medio no complejo, pero muy extenso para tratar de profundizar. Pero pongamos un ejemplo de cómo esto se implica, se vincula con el tema del autoritarismo. Hemos vivido entre ayer, incluso hoy día, este proceso de lo que se denominó detención a un alcalde de una ciudad del Ecuador, la más importante ciudad del Ecuador en términos económicos. El alcalde que preside fue lastimosamente un proceso muy poco, digamos, recomendable para las personalidades éticas e ilustres que deben existir en todo el Ecuador, porque fue, se ha dicho, detenido. Y aquí empiezo un poco a ubicar este contexto internacional, porque también hay hechos que han tenido muchas repercusiones. El allanamiento y también detención realmente y secuestro a la final de lo que pasó en la Embajada de México en el Ecuador, que repercutió directamente en las relaciones con nuestro hermano país de México a raíz de este secuestro realmente del vicepresidente, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Digamos con el caso de Aquiles, tenemos también un elemento común. Pedro Granja, un abogado, que no podríamos decir que estrictamente vinculado a estos procesos de lo que es las revelaciones o situaciones vinculadas al tema político partidario, él ha dicho claramente que esto no fue una detención, fue un secuestro. Entonces estamos viendo que hay elementos comunes porque se asocian con lo que ha pasado en otras partes. Ya empieza un poco estos vínculos de lo internacional, el caso de Maduro, el presidente de México, del presidente, perdón, de Venezuela, quien fue también detenido, así lo dijo Donald Trump y todo ese contexto geopolítico de los Estados Unidos, pero realmente fue también un secuestro. ¿Por qué hago esta referencia, que son ejemplos de específicos? Porque esto es parte de un concepto de destruir, de sobrepasar los ámbitos de la juridicidad, de los ámbitos incluso de la dignidad, caso en el caso de Maduro, como en el caso de acá, del alcalde de Guayaquil, se dio un hecho realmente lamentable, porque fue en situaciones incluso de su propia vida íntima, fue en su propio dormitorio, donde estaba su señora esposa. O sea, cosas que nos asustan. Finalmente, yo podría decir en función de estos conceptos que hay una especie de cercanía con presidentes de la región, como el caso Milei, pero también a nivel internacional, como el caso Netanyahu, donde estas prácticas de romper esquemas
internacionales, de las normas internacionales, del buen vivir, del convivir ciudadano, empiezan a romperse. Por eso nosotros concretamos en esto que hay un proceso de autoritarismo en donde el enemigo interno que se dice son los propios pueblos y son estos gobiernos que agreden el sentimiento. Ese es un poco lo que podríamos precisar en aspectos de esta geopolítica mundial. En el campo de, justamente mencionas las relaciones internacionales. ¿Crees que las prioridades del Ecuador están bien definidas en términos de relaciones internacionales? Y cómo puede el país fortalecer su posición en la región y a nivel global? Realmente está muy vinculado, efectivamente, porque este proceso de autoritarismo y de, en algunos casos, incluso militarismo, deriva en los hechos de un alineamiento muy concreto con otros países y en particular con Estados Unidos, digamos, con el gobierno de Trump. Y este gobierno de Trump ha planteado aspectos que son realmente inadmisibles porque está condicionando, imponiendo a todos los pueblos del mundo, algo podríamos ver más adelante, en donde lo que se denota que es una pérdida gradual de la soberanía. Cuando yo digo una pérdida gradual de la soberanía, estamos entrando en el campo de cómo son estas relaciones internacionales. El Ecuador ha asumido posiciones realmente vergonzosas con respecto a su rol en las Naciones Unidas. Se ha abstenido de la decisión de la mayoría de los países del mundo para condenar, por ejemplo, el bloqueo contra Cuba. Ah, se ha sumado a las posiciones de abstenciones con respecto a la situación de Gaza, un genocidio. Claro, no es circunstancial ni coincidente, porque este alineamiento va vinculado muy claramente con intereses geopolíticos mundiales e empresariales muy relacionados con las grandes empresas que están convirtiendo o quieren convertir a Gaza en una riviera. Esto ya es muy conocido. Esto están, primero, han convertido tácitamente a Gaza, en Palestina, un cementerio y ahora sobre eso quieren hacer un resort, quieren hacer todo un campo general de turismo. Pero esto nos trae también a una especie de interpretación, porque esto lastimosamente va derivando también en otros aspectos sumamente delicados. Por ejemplo, el hecho de que este proceso en el caso de Gaza pueda replicarse o no en otras partes del mundo. Bueno, estamos viendo el caso de Groenlandia, donde Estados Unidos ha planteado que se quiere tomar Groenlandia, se quiere tomar incluso hasta Canadá, no digamos que se quiere tomar incluso posiblemente hasta Cuba. En el caso de Ecuador quizás no necesiten tomarse porque ya se lo han tomado posiblemente. Y ahí el riesgo mayor es Galápagos, porque Galápagos es un centro fundamental, es uno de los ejes estratégicos de este proceso de reconformación de los poderes del mundo asociados a la adquisición o robo de recursos minerales. En el caso de Galápagos hay níquel, que tengamos presente eso. Hay otras tierras raras también que derivan en una atracción con respecto a Galápagos. Es un lugar donde pueden concentrar la dominación del mercado y del comercio internacional. Es un espacio en donde se facilita la instalación de grandes, digamos, espacios que son para el asunto del manejo, incluso de armamento de mucha naturaleza que está condicionado al control aéreo espacial. O sea, Galápagos es uno de los puntos estratégicos más importantes del planeta. Ayuda a proteger, entre comillas, Panamá. O sea, vemos que nuestro país, en este momento, en donde hay un acuerdo real, directo, con los Estados Unidos, de lo que se llama el acuerdo de las partes, en donde las fuerzas militares estadounidenses tienen prácticamente a plano abierto para poder estar en el país. Y ya están aquí, están presentes, no se los nota, pero esto está muy asociado con lo que hablábamos originalmente, el tema esto del autoritarismo. Y ahí derivamos en otros elementos que son preocupantes, porque lo que está pasando en Cuba, esta especie de bloqueo general, de tratar de matar de hambre a un pueblo heroico, digno, que ha soportado más de 60 años esta especie de arremetida permanente de los sectores más atrasados de la humanidad. Ahora también está otro referente crítico que está asociado, por ejemplo, a la Patagonia, que es muy poco conocido. Está siendo prácticamente controlado, tomado por fuerzas, no digamos por fuerzas, sino por sectores de empresariales como Mecoró, que es la empresa sionista de Israel que tiene el control sobre el agua, y ahora también lo quieren hacer en Patagonia. Pero
Mejoró también anda en el Ecuador y sin agregar otros elementos que nos derivan que esto nos va distanciando de los mercados internacionales, porque esta es una confrontación que está derivando en una abierta, digamos, confrontación real con China. Es el mayor mercado del mundo. Nuestras economías, nuestros pequeños productores, incluso empresas grandes, tienen gran parte de su producción condicionado a ese mercado. Y en cambio ahora esto nos está distanciando, nos puede delimitar, nos puede debilitar esas relaciones económicas. Y eso es preocupante. En este contexto de influencias y lucha de espacios socioeconómicos y políticos de las grandes potencias, en el campo de la seguridad y la defensa, ¿cómo está tomando el Estado ecuatoriano la protección de sus intereses y la contribución a una estabilidad regional? Bueno, hay ahí un elemento referencial de lo que pasa en el Ecuador. Nosotros tendríamos que preguntar, la operación que se dio hace pocas horas, por decirlo así, contra la residencia del alcalde de Guayaquil, la pregunta a hacernos obviamente fue previo una información, una recopilación de información múltiple por múltiples medios y sucede que en el Ecuador ya está presente, no estamos diciendo que esos fueron, Palantir es la misma empresa que tiene inteligencia artificial, el uso de aparatos sofisticados y de programas también que son parte de estos, los llamados algoritmos, que permiten identificar a la persona, y a eso lo usaron para Gaza, permiten utilizar a la persona, a los vehículos, a incluso armamento en el caso de otros países, como fue en el caso de Venezuela y permiten determinar patrones de conducta y predecir dónde va a estar, cómo se está moviendo. Digamos que en el caso de lo que pasó acá en Guayaquil, no digamos que fue la misma tecnología, no podemos nosotros afirmar eso si no tenemos pruebas, pero es del mismo concepto, la obtención de información en forma directa sobre un objetivo, en este caso un alcalde, para derivarlo en una no detención, sino lo que dice Pedro Granje es un secuestro. Pero para eso tiene que manejar mucha información. Y ahí viene un elemento que deriva en una necesidad de tener presente, porque estos procesos de obtención de información o de inteligencia estratégica también se llama, en el caso del Ecuador, que están aplicándose en otros países, es el rol que tienen empresas transnacionales poderosísimas, donde está, entre otras, el propio Palantir, que hago una referencia porque es la más importante del mundo, que en el Ecuador ya tiene contratos y en algunos casos más de 100 días, así sale en el portal del propio gobierno, presentes aquí en el Ecuador para la obtención de información vinculada al tema de las aduanas, pero también en términos de ciertos servicios públicos, que incluye salud, incluye el SRI, o sea, obtención de información completa. Y miren, este es un proceso realmente, lo que se está globalizando es de esta especie de intento contra la humanidad. Los migrantes, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo así los detectan? ¿Por dónde andan? ¿Cómo así hay esta especie del rol famoso de este organismo que va y los coge en cualquier parte y saben dónde están, qué están haciendo? Porque hay información levantada a través de múltiples accesos a múltiples bases que existen informáticas de todas las instituciones, organismos que permiten ubicar cuando una persona en Estados Unidos que es de inmigrante, que ya se sabe que tiene ya el control y sabe, tiene también el dato, estos organismos, tiene también el dato en qué momento compró un café en una parte, o en qué momento ingresó una tarjeta para poder ingresar a un lugar, o sea, automáticamente se lo ubica. Y entonces hacen estas operaciones grandes hacia migrantes en forma masiva, y aquí puede pasar entonces igual, porque aquí ya están estas empresas poderosísimas que permiten acceder. En ese sentido, el tema de seguridad y defensa tiene también otra connotación. La connotación que un poco ya lo vislumbrábamos cuando hablamos del tema de la soberanía, es que el hecho que nosotros nos están involucrando en los hechos de una guerra que no es nuestra. O sea, una guerra que se está dando entre las potencias, tendrán sus razones, podemos estar a favor de uno y de otro, eso es secundario, porque lo que es importante es que a nosotros nos están alineando, no por decisión de todo el pueblo, porque el pueblo, por ejemplo, dijo no al tema de base militar, y toda la constitución se basa en gran parte, nuestra constitución, en el respeto absoluto de los derechos, y entre esos el derecho a vivir en paz.
Pero sucede que nos están involucrando en una guerra donde nosotros no teníamos por qué estar, pero nos están poniendo en una situación sumamente delicada, porque nos están convirtiendo en un objetivo militar prácticamente por este rol que tienen fuerzas extranjeras en nuestros países. En ese sentido, el tema de seguridad y defensa, desde el punto de vista del concepto de la dignidad de la soberanía, que es un poco el principio básico del funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros héroes que han habido desde Bolívar hasta ahora, la necesidad de mantener nuestra soberanía. Y eso se está poniendo en riesgo. En el campo de la integración regional, hace poco empezamos a vivir una tensión comercial con Colombia. ¿Cómo ve el papel del Ecuador en la integración regional, UNASUR, CAN, CELAC, etcétera? ¿Y qué prioridades o retos identifica para el país en este proceso? Bueno, y aquí viene algo que es importantísimo. Es evidente que hay una reacción, digamos, mundial en contra de todas estas prácticas que son de autoritarismo, de cuasi fascismo, de rompimiento de soberanía. Por ejemplo, a raíz del bloqueo que se está haciendo contra Cuba, a raíz de lo que pasó también en Venezuela, ¿qué es lo que se está haciendo? La presidenta de México, que es una presidenta que está sacando la cara, como se dice, Claudia Sheinbaum, ha establecido la importancia de retomar y hacer incluso una conferencia de las Américas, con ese, como dice Petro, no de América, sino de las Américas, para el tema de la paz. O sea, inducir, hacer un bloque común para detener esta incursión contra la soberanía, contra la paz, contra la dignidad de nuestros pueblos. En los hechos, confrontar a Estados Unidos y a través de Estados Unidos también confrontar a quienes están incidiendo directamente, como en el caso de Israel y otros gobiernos que se prestan a estas dinámicas. Vale también rescatar el rol realmente importantísimo que está teniendo Petro, porque como quien dice, ha puesto la cara, se ha confrontado y ha obligado a Trump, a lo menos hasta este momento, a recular en su intención e incluso también de atacar a Colombia como lo hicieron en el caso de Venezuela. Incluso hoy Petro ha indicado que ha sido amenazado y que hubo un intento de asesinato contra él. Porque claro, los intereses que afectan la posición de Petro son inmensos. Y no olvidemos que ese intento de confrontarnos a Ecuador con Colombia, esta forma de balcanizar nuestros países, de confrontar a nuestros propios pueblos, es una tendencia perversa, lastimosamente muy común, muy generalizada en muchos momentos de nuestra historia incluso, confrontarnos con nuestros hermanos. Pero en caso de esta tendencia de confrontarnos y agudizar el conflicto, como se dice, con estos aranceles de impuestos por parte del Ecuador contra Colombia, que afecta a un pocotón de pequeños, medianos productores, incluso grandes empresas, en múltiples campos, no solo de la agricultura, sino de muchos otros campos. Y es de mutua afectación, pero también se afecta a los empresarios colombianos. Y eso está derivando una especie de agudizar un conflicto. Mejor dicho, promover y provocar un conflicto, porque en el contexto regional hay esa tendencia. Pero hay estas reacciones de Petro, hay las reacciones de Lula en el marco de lo que es el elemento clave de esta contención, de esta dinámica autoritaria, fascista, antisoberana, que son los BRICS. O sea, este organismo internacional que desde 2014 y hasta años antes empezó a conformarse y que ahora es un referente mundial de un contrapeso mundial a estas prácticas imperialistas que absorben las condiciones realmente de paz para los pueblos y que ha permitido específicamente crear opciones de formas de transacciones financieras independientes del control financiero de Estados Unidos sobre los procesos financieros mundiales. Ha permitido una relación de gobierno a gobierno, de país a país, sin estar condicionado al manejo perverso de esta incidencia que tiene Estados Unidos en el comercio internacional. Está permitiendo, y eso es importante, crear una dinámica de la relación Estado con pueblo, en donde cada gobierno, cada Estado y cada país en esta relación, que ya no es solo con China, sino incluso con Rusia, que son parte también de los BRICS, derivan en el respeto mutuo de la soberanía y la independencia. Los chinos dicen es ganar, ganar. Ganan ellos, pero ganamos también nosotros. Eso es un contrapeso y nos da la esperanza real bajo la movilización del pueblo, como la que se va a dar o se está dando este jueves
en donde podemos notar en el caso de Guayaquil que hay una reacción de la población, no por un partidismo, no por una especie de vínculo o de especie de dependencia de un individuo, sino es por los valores humanos de derechos, de soberanía, de dignidad, por la paz. Tenemos que tener la paz para poder ejercer economía, política e incluso cultura que dignifique a nuestros pueblos y dignifique la humanidad. Yo creo que ese es un poco el contexto real donde nosotros podemos asumir con valentía y decisión una respuesta ante la arremetida del autoritarismo, del neofascismo, del sionismo y tantos ámbitos que son evidentes contra nuestros pueblos y en el caso del Ecuador también empiezan a ser muy evidentes. Eh, muy elocuente tu exposición. Tu mensaje para cierre al público que nos escucha y ve. Lo que dice el Che, toda revolución está lleno de amor. Esto es, hay que luchar, vencer, pero en función del amor. Cuando nosotros vemos al otro, no como el enemigo, sino como esta persona que puede disentir con nosotros, pero lo vemos con amor, incluso hasta con paciencia, podemos quizás superar. Y como dice un filósofo Cusack, muy conocido en Europa, esta necesidad de poder converger en decisiones comunes, converger en ámbitos de necesidades compartidas, porque es la esperanza de la humanidad está en poder confluir en un solo objetivo, el objetivo de la paz, del amor y la confraternidad mundial. Muchísimas gracias. Obtengamos paz para tener progreso. Este ha sido un nuevo programa de Construyendo Futuro. Muy agradecidos con Fernando. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.